Yo no acepto eso, no está en la Biblia. ¿Usted cree que Dios no está revelando cosas que no están en la Biblia hoy día? Está revelándolas. ¿O cree que se acabó la revelación con Pablo? ¿Se dan cuenta de que Dios no tenía necesidad de que hagamos una Biblia? Una de las enseñanzas centrales del movimiento apostólico es que Dios sigue dando revelación. En teoría, muchos en el movimiento te dirán que creen que la Biblia es suficiente, pero en la práctica lo negarán. Otros expresarán abiertamente que Dios no necesita la Biblia. Siempre me extrañó mucho por qué los escritos del Antiguo Testamento aparecen tan tarde. Siempre me pareció raro. O sea, le estoy diciendo de que el Pentateuco aparece escrito en la época de Salomón. Habían pasado más de 1000 años desde que pasó lo que en Génesis dice que pasó. O sea, me explico, es como si Jesús no tuviera la preocupación de que su palabra quedara registrada. Porque van a pasar muchos años hasta que aparezca el primer evangelio, muchos años. ¿Por qué no veo a Dios con esa atención de anota, registra, guarda esto, antes de? Uno de los primeros argumentos que Orihuela usa para demostrar que Dios no tuvo interés en que su palabra quede escrita es el siguiente: lo tarde que apareció el Pentateuco y el primer evangelio. Esa sería, según él, una de las razones que le hacen dudar del registro bíblico. Es un pésimo argumento, a lo que respondo lo siguiente. Primero, Dios mismo se propuso a dejarnos las Escrituras y fue activo en esa tarea. El apóstol Pablo declara: las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Segundo, la exhortación de Jesús a escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de Él. En Lucas 24, Jesús mismo se vale de las Escrituras para mostrarle a los discípulos cómo la ley, los profetas y los salmos hablaban de Él. Tercero, el elogio que Lucas hace de los cristianos de Berea porque cada día escudriñaban las Escrituras para ver si lo que decía Pablo era así. Lejos de la acusación que muchos hacen de no juzgar las enseñanzas, sino cuestionar, la Biblia dice que estos creyentes eran nobles, más que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud. Este es un versículo clave en el discernimiento bíblico. Cuarto, la inspiración y utilidad de la Escritura. Pablo dice que toda la Escritura fue inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Quiero notar que en el video el hombre dice que Dios no necesitaba que hagamos una Biblia. A la luz del texto que hemos citado, vemos que Dios mismo tomó la iniciativa en el registro de sus palabras. Entonces, la tardanza de los escritos no es prueba suficiente para decir que Dios no necesitaba dejarnos su palabra. Cuando tú entiendes de que Dios no tenía ningún afán de desarrollar una cultura visual, ¿cuál es la forma de Dios? Te das cuenta que no tiene ningún interés de ser visual. ¿Dios necesita la palabra? No, repito, no necesita nada, pero para poder obviar la palabra necesito ser una cultura auditiva. ¿Será posible ser una cultura completamente auditiva en un mundo visual? La segunda cosa que dice este hombre es que Dios hizo de Israel una cultura auditiva, no visual. Por tanto, lo importante es oír, lo que contrastaría, supongo, con ver, función necesaria para leer. Por auditivos, el movimiento apostólico entiende fijar nuevas revelaciones, atribuirle a Dios las impresiones que tengo. El esfuerzo que hacen para socavar la suficiencia de las Escrituras tiene un propósito: respaldar sus nuevas revelaciones. Así seducen y engañan los falsos maestros. Primero, diciendo que todo lo que se ha hecho y creído es obsoleto, pagano y contraproducente. Inmediatamente afirmarán su nueva revelación como la verdad presente. Esto de la cultura auditiva o nuevas revelaciones también lo vemos en el autodenominado apóstol Guillermo Maldonado. Escúchame esto. Listen to this. You have two choices. Usted tiene dos opciones. Live by principle or living by his voice. Vivir por principios o vivir por su voz. Vivir por principios To live by principles es vivir por lo que Dios
dijo. is to live by what God said. Y eso está correcto. And that is correct. Es agarrar los principios de Dios It's to take God's principles y aplicarlos. and apply them. Pero el que vive por oír la voz de Dios But those who live by hearing the voice of no God, vive por lo que Dios dijo, they live by what God said, sino por lo que Dios está diciendo. right about what God is saying. Maldonado dice que vivir y aplicar los principios bíblicos es caminar en lo que Dios dijo. En cambio, caminar en oír la voz de Dios es caminar por lo que Dios dice. Finalmente, declara que él vive por lo que oye de Dios, no necesita vivir por principios, señalando la Biblia como fuente de esos principios. Maldonado es muy enfático en decir que vivamos por lo que Dios está diciendo. Eso que Dios está diciendo es lo que llaman nuevas revelaciones. Quiero que desarmemos este argumento para ver la mentira que se esconde tras él. Primero, esa separación entre lo que Dios dice y dijo es falsa. Quiero darte un ejemplo. David escribe en uno de sus salmos: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. El escritor de Hebreos, siglos después, cita el mismo versículo a las personas de su tiempo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras durante 40 años. El autor de Hebreos empieza diciendo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, es decir, lo que había dicho el Espíritu Santo por medio de David siglos atrás, lo seguía diciendo hoy. Entonces, ¿es correcta esa separación de lo que Dios dice a lo que dice hoy? De ninguna manera. La Escritura sigue tan vigente, tan relevante y tan necesaria que podemos afirmar lo siguiente: lo que Dios dijo, lo sigue diciendo hoy. Todo pasará menos su palabra. Vemos esto en la mayoría de los expositores del movimiento apostólico. Ellos presumen de escuchar la voz de Dios, cuando en realidad lo que enseñan son subjetividades, invenciones ridículas y falsas doctrinas. Parece que Guillermo Maldonado no escuchó bien la voz de Dios en muchas de sus profecías fallidas. Si Dios me diera la oportunidad de orar por Falcao. Ahora, yo no sabía que tú eras cristiano. Y ahora mismo, en el nombre de Jesús, ordeno ligamentos nuevos. Ligamentos nuevos. Vas a sentir un calor ahora mismo en tu rodilla. Siento que algo está fluyendo ahora mismo en tu rodilla. Un ligamento nuevo. Padre, todo lo que fue dañado en su rodilla es totalmente restaurado en este instante. 1, 2, 3, sano. El resultado, la declaración profética falló, el jugador no se recuperó y no jugó el Mundial de Fútbol. Otra profecía que entregó el 2014 fue que la selección argentina sería el campeón del Mundial de Fútbol. Dios dice, José, traigo la Copa Mundial Argentina. I bring the World Cup to Argentina. Traigo la Copa Mundial Argentina. I bring the World Cup to Argentina. El Señor dice, definirlo porque tuvimos ocasiones todo. Pero bueno, si bien es un golpe muy duro para nosotros por cómo se perdió, porque es una final del mundo y no pudimos llevar la Copa Argentina, creo que nos vamos con la cabeza en alto. El asunto en cuestión es de que Dios no quería estar debajo del brazo. Él quería estar en el corazón de la gente. Quiero que pienses por un momento. La persona que lee, estudia y medita en las Escrituras, ¿piensa realmente que Dios está bajo el brazo cuando carga la Biblia? Es muy pobre la argumentación que emplea. En fin, se caen por tierra las mentiras. Se necesita un mensaje fresco, una nueva revelación. El Dr. John MacArthur escribe al respecto. Una vez que una congregación ve la Escritura como menos que autoridad final, completa e infalible para la fe y la práctica, ha abierto las puertas al caos teológico. Cualquiera puede reclamar estar comunicando la revelación de Dios y casi cualquier cosa puede ser admitida como verdad divinamente revelada. No nos equivoquemos, algunos de los líderes carismáticos más conocidos han abusado de la confianza de su gente
alegando que están recibiendo nueva verdad de Dios cuando lo que realmente enseñan son mentiras e invenciones. Otro autor de manera similar dice: la excesiva preeminencia dada al Espíritu Santo en sus devociones y su preocupación por los dones, éxtasis y profecía ha tendido a descuidar las Escrituras. ¿Por qué estar atado a un libro del pasado cuando uno puede comunicarse cada día con el Dios vivo? Pero este es exactamente el punto peligroso. Fuera del control constante de la revelación escrita, pronto nos vemos sumergidos en la subjetividad y el creyente, aunque tenga las mejores intenciones, puede hundirse rápidamente en desviaciones, iluminismo o exaltación. Que cada uno recuerde la prohibición de quitar o añadir nada de las Escrituras. Casi cada herejía y secta se ha originado en una supuesta revelación o nueva experiencia por parte de su fundador, algo fuera del marco estrictamente bíblico. Hasta Orihuela reconoce ese error, pero parece respaldarlo. Así la gente va a decir cualquier cosa. Sí, es probable. Pablo dijo que si alguien predica un evangelio diferente del que hemos recibido, sea anatema, es decir, sea maldito y dedicado a la destrucción eterna. Realmente los que son malditos no son los que cuestionan las falsas enseñanzas, sino aquellos que pervierten el evangelio de Cristo. La maldición no viene por tocar al ungido, entendiendo lo que el movimiento apostólico interpreta. Al contrario, la maldición está sobre la persona que predica un evangelio diferente al que hemos recibido de Cristo y los apóstoles bíblicos. Sé que a muchos en el movimiento carismático no le gusta la palabra doctrina, pero hay que decirlo: todo aquel que pervierte la doctrina cristiana desvía a la gente del verdadero conocimiento de Dios, y eso es condenatorio. Dios es enfático a no añadir ni quitar a sus palabras. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro: si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están descritas en este libro. Dios me liberó de la mentira de falsos maestros. Solía comprar sus libros, ir a sus eventos y repetir como loro todo lo que escuchaba, hasta que un día Dios abrió mis ojos para ver el error en que estaba. Si tú eres parte de este movimiento, te pido que ores a Dios y le pidas discernimiento para ver la mentira y el fraude que hay detrás de todo esto. Necesitamos volver a las verdades del Evangelio. Esa es la reforma genuina.